Bueno, Eduardo, un gusto tenerte con nosotros acá en Initiative. Comentame un poquito, son 17 años de experiencia. ¿Cómo es que se da tu ingreso al mundo de las ventas? Mira, yo hace, como tú bien dices, Claudia, hace 17 años que estoy relacionado con el mundo de las ventas, apoyando en todo lo que tiene relación con la prospección y captación de nuevos clientes en distintas empresas, en la formación de fuerzas de venta y como también me he especializado en lo que es el diseño e implementación de canales de distribución para que las empresas coloquen sus productos y sus servicios en el mercado. Ahora, ¿cómo llegué? Bueno, hace 17 años, han pasado hartos años, y inicié este camino que mezcla lo comercial, que mezcla la venta, que mezcla el producto, marketing en la industria de telecomunicaciones. Ahí tuve mis primeros maestros, por ahí así decirlo, digamos, en términos de formación. Estamos hablando de 17 años, o sea, era bastante más joven que ahora. Y después continué en la misma línea, pero en otra industria, que es la industria financiera, específicamente de los seguros. Entiendo. ¿Ya? Entonces, he tenido la oportunidad de haber estado en dos industrias donde una se caracteriza por ser muy intensiva, que son las industrias de telecomunicaciones. El nivel de competencia en esa industria es altísima. Por lo tanto, en cierta forma, me ayudó a desarrollar esa movilidad, esa flexibilidad para poder responder al mercado, ¿sí? Y la industria de seguros me entregó esa experiencia y ese conocimiento de ofrecer lo que se conocen como productos o servicios intangibles. Es decir, productos que no necesariamente lo materializas. O sea, un seguro básicamente está materializado por una póliza, ¿sí? Entonces, además de ser un producto intangible, estamos hablando de un producto altamente técnico en términos de su componente. Y eso también es un desafío que a la vez es un aprendizaje de cómo tú aprendes a entregarle o a ofrecer, mejor dicho, este tipo de servicios a las personas. Entonces tuve la oportunidad de estar en estas dos industrias que tienen esta tremenda característica que pasa a ser finalmente un activo para uno desde el punto de vista de conocimiento. ¿Y cómo viste la evolución en estos 17 años de lo que es un enfoque de ventas tradicional, pasando ahora a lo que tiene que ver con aspectos más psicológicos o de neurociencias? Nosotros como región, hablemos a nivel regional, en este punto de las ventas aún estamos en las ventas muy mecánicas, muy desde lo técnico, desde lo mecánico, ¿ya? Hoy día, y de hecho es uno de los aspectos que recalco mucho en los talleres o las masterclass que hago, que en este aspecto estamos muy atrasados con respecto a países como Europa, países de América del Norte, donde ellos ya entienden muy bien y aplican muy bien cómo se comporta nuestro cerebro frente a distintos estímulos en el proceso de decisión de compra. Entonces, es un verdadero desafío, Claudia, empezar una suerte de evangelización y cambio de perspectiva en toda la estructura de una empresa, desde lo mecánico y lo técnico hacia lo orgánico que se conoce. ¿Sí? Cuando hablamos de lo orgánico nos referimos a que uno reconoce que en el proceso de venta hay aspectos que son mecánicos. O sea, tú tienes que aprender, por ejemplo, si estás vendiendo un notebook, tienes que tener un entrenamiento mecánico de cómo funciona un notebook. La técnica, o sea, la parte técnica. Claro, por supuesto. Pero tienes que entender de que ese entrenamiento no puede ser 100% técnico desde el punto de vista de cómo lo ofreces, sino que tienes que darle la libertad, en cierta forma, a esa persona de que siga siendo él como ser, o sea, que no pierda su esencia. Porque cuando tú
entrenas a las áreas comerciales, a las fuerzas de venta, de manera mecánica y técnica, lo que estás haciendo finalmente es prácticamente convertir a un robot. Ujú. Entonces, se pierden aspectos valiosos que son la esencia, la simpatía, la empatía, la afinidad, la conexión emocional. Hay personas en las cuales a ti te gusta estar interactuando. De hecho, en neurociencia está comprobado que las personas optimistas son personas a las cuales que nosotros, como personas, como clientes, nos encanta interactuar. Ujú. ¿Sí? Porque el optimista nosotros lo asociamos con personas resolutivas, con personas que me dan a dar una solución. Y además, el optimismo se contagia. Entonces tiene que tener una actitud optimista el vendedor cuando está ofreciendo un Bueno, servicio entre o un muchos, producto. entre muchos aspectos más. Entre muchos aspectos. ¿Cómo uso las técnicas de neuroventas para influir en la decisión de mi consumidor, en la decisión de compra de ese consumidor, más todavía lo que tiene que ver con consumo masivo? Esa pregunta es bastante interesante. Nuestro cerebro, básicamente, lo primero que hace es reaccionar o comportarse de una u otra forma según los estímulos externos que recibe. Hablemos de estímulos externos, porque también están los estímulos internos. O sea, nosotros cuando pensamos en algo, también estoy generando estímulos. Entonces, si lo vemos, Claudia, como un proceso productivo, con la venia de los neurocientíficos, porque lo estoy viendo muy lineal, pero nos va a servir para entender el concepto. Nuestro cerebro recibe estímulos. Estos estímulos son captados por nuestros sentidos, ¿sí? El olfato, el tacto, la visión, ¿sí? Bueno, por eso se llaman sensaciones. ¿Ya? Entonces, los estímulos generan datos que nosotros llamamos sensaciones. Bueno, estos datos que son captados por los sentidos, nuestro cerebro los decodifica y los transforma en información y la hace significativa a nosotros. Por lo tanto, ahí nacen las percepciones, ¿sí? Que es cuando nosotros hablamos de percibo esto, percibo miedo, percibo que esto puede ser peligroso. Bueno, ahí estamos en las percepciones. Luego, cuando nosotros le damos un valor a esa percepción, aparecen las emociones, que pueden ser positivas o negativas. Y como consecuencia de esas emociones, hay una reacción. ¿Cuál es el objetivo? Aprender cómo se comporta nuestro cerebro frente al proceso de decisión de compra para aprender a generar los estímulos que finalmente van a favorecer al proceso de decisión de compra a través de las emociones que generamos en las personas. Bueno, ¿y qué papel entonces juegan en las emociones al momento de influir y tomar una decisión de compra? Es el último eslabón, pero ¿qué es lo que yo tengo que sentir para que en ese momento se dispare esa decisión de compra? El proceso de decisión de compra, gracias a la neurociencia, hoy sabemos que un 95% del proceso de decisión de compra es instintivo y emocional. Ok. Y tan solo un 5% del proceso de decisión de compra es racional. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué es lo gatillante? Bueno, nosotros tenemos que aprender a llamar la atención, que es el instinto, y aprender a emocionar a esa persona. Porque cuando yo llamo la atención y emociono, lo que en cierta forma le estoy hablando a ese 95% que es parte del proceso de decisión de compra. Y si además yo le agrego, por supuesto, aspectos racionales, ya estoy en ese 100% que nos favorece a tomar ese proceso de decisión de compra. Y aquí, Claudia, viene algo
muy interesante que te quería comentar y unir. Y por eso refuerzo la importancia de que a nivel regional empecemos a comprender, a entender lo que son las neurociencias aplicadas a la venta, llamadas neuroventas, ¿sí? Para poder aplicarlas a nivel de empresas locales y ponernos al día en comparación con estas empresas que ya hace 15 años que entienden perfectamente cómo funcionan las neuroventas. Entonces, ¿por qué te digo esto? Cuando tú tienes una empresa donde tu producto o servicio llega de manera masiva, es inevitable que con el tiempo tu producto o servicio termine siendo un commodity. Exacto, sí, por eso la consulta específica de cómo haces para influir en eso y involucrar emociones, ¿no? Claro. Ejemplo práctico. Si yo coloco un iPhone con la pantalla hacia arriba y un Samsung con la pantalla hacia arriba, hoy básicamente lo que ves es una pantalla. O sea, a mí particularmente me cuesta saber qué marca es uno y de qué marca es el otro. Pero si tú piensas en la cantidad de modelos que habían hace 15 años atrás, era increíble. O sea, estaban estos que se llaman clamshell. ¿Te acuerdas de la película Matrix, donde apretabas un botón y salía? Sí. Unos que tenían una cantidad de botones. Habían miles. Hoy día llegamos a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El café también es un commodity. O sea, es un café. Claro, hay rangos de calidad, pero en esencia es un café. ¿Qué está sucediendo hoy? Es que finalmente, en un mundo donde todo se ve igual, en un mundo donde todo sabe igual, las empresas que van a diferenciarse van a ser aquellas empresas que entiendan cómo se comporta nuestro cerebro frente al proceso de decisión de compra y entiendan cómo generar los estímulos externos que generen las sensaciones, las percepciones y las emociones que me favorecen a mi producto, a mi servicio por frente a la competencia. Ese es un tremendo desafío. Porque nosotros a nivel regional, Claudia, cuando estamos en una industria comoditizada, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia natural que tenemos a nivel regional la empresa? A bajar precios, diferenciarnos por precios. Y resulta que cuando tú entras en una guerra de precios, nadie gana. Las empresas no ganan. Y tampoco el cliente. Porque el cliente, ¿qué es lo que pasa? Ese cliente básicamente ha contratado con un fuerte foco en el precio, pero tampoco tiene claridad de los reales atributos del producto que está contratando. Y si es por precio, una vez que encuentra un precio inferior se va. Claro, o finalmente se da cuenta que lo que compró y de todos los atributos que esperaba tiene 1, 2 y termina descontento y bajándolo. ¿Te fijas? Entonces, la neuroventa hoy te enseña a no caer en esa diferenciación llamada precio, sino que a emocionar a la gente, ¿sí? A comprender cuáles son las motivaciones más profundas y subconscientes que llevan a las personas, ¿sí? A anhelar y a desear productos, y te enseñan a cómo persuadirlas y emocionarlas para que finalmente te elijan a ti. De hecho, volviendo al tema del café que te hablaba a ti, hay una empresa que puedo nombrar, ¿no? Sí. Sí, el caso de Starbucks. Es una empresa, sí, digamos que el café no es el más barato. No, es más, acá para nuestro mercado es muy caro. Es muy caro, claro. Pero vemos que está lleno, ¿sí? Vemos constantemente gente ahí y resulta
que la cantidad de gente que prefiere a esta tienda de café no es necesariamente por precio. O sea, de hecho, tú ves las propagandas afuera de sus productos y en ninguna te habla de precio. Sino que entiende muy bien cómo emocionar, cómo llamarte la atención para invitarte a explorar su local. Y ahí está la clave, Claudia. Las personas, de alguna u otra manera, desde el proceso que nace instintivo, subconsciente, ¿sí?, terminan finalmente significando y haciendo conscientes de que cumplir un anhelo o un deseo significa comprar o adquirir un producto, ¿cierto? Perfecto. Entonces, las personas en cierta forma ya tienen decidido comprar un seguro de auto, un departamento, en fin. Entonces, ¿dónde está el desafío? Es que de todas las vitrinas posibles que tiene esa persona, elija la mía. ¿Te fijas? Y para que elija la mía, tú tienes que lograr una conexión emocional con esa persona. Para que te elija, entre, explore, y ahí sucede lo que tiene que suceder. Te diré los atributos, te diré, bueno, los precios, todo eso. Y con respecto a los vendedores, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen aplicando técnicas de neuroventas, pero sin tener un entendimiento de lo que es la neurociencia? Me gustaría explicarte cuáles son los errores que cometemos quienes están en venta por no conocer las neuroventas. Ok. ¿Vale? ¿Te parece? Bueno, hoy aplicar neurociencias a las ventas no es privativo de corporaciones ni de grandes presupuestos, sino que estudiarlas, entenderlas y aplicarlas. ¿Sí? O sea, una pequeña y mediana empresa puede usar la neuroventa para generar confianza y también hacer que incrementen sus ventas. Perfectamente, perfectamente. De hecho, como te respondía, respondiendo la pregunta, ¿cuáles son los errores habituales? Algo, mira, vamos a ejemplo, que es súper gráfico, la palabra no. Uh-huh. En neurociencias, aplicada a la venta, no debes usar no. Debes hacer lo humanamente posible para evitar los no. Busca la forma de reemplazarlos, porque ¿qué es lo que pasa? El no, en esencia, es un rechazo. Ok. Sí. Bueno, y gracias a la neurociencia, hoy día sabemos que cuando uno sufre un rechazo, las zonas que se activan de nuestro cerebro son exactamente las mismas zonas que se activan frente a un dolor físico. Imagínate el siguiente escenario. Yo soy un cliente, ¿sí? Voy a una tienda y mi naturaleza es aprender. Quiero aprender. En cambio, el ejecutivo se imagina un cliente preguntón, es un cliente que me quiere complicar, es un cliente que me quiere poner en aprieto. Esos son netamente percepciones del vendedor. Porque ese cliente y su cerebro está pensando en aprender con respecto a ese producto y por eso hace preguntas. Ajá. ¿Ya? Y eso es una de las cosas que cometen hoy los vendedores. Evitar que el cliente haga preguntas. Al contrario, la neurociencia te dice que el cliente haga preguntas, porque mientras más preguntas haga, más secreta acetilcolina, más interés tiene sobre su producto y por lo tanto más probabilidad existe de que termine vendiendo. El cliente está aprendiendo, por lo tanto puede hacerte una pregunta que no esté correcta. Pero si tú le dices, no es así, estás rechazándolo, ¿sí? Eso le duele. Y más si encima lo estás rechazando en algo tan natural, que es un proceso evolutivo, de aprender. Entonces, ¿cuál crees que va a ser la probabilidad de venderle a esa persona? Claro, la predisposición ahí del consumidor es como que ya va a tener cierta... Se puede poner a la defensiva, ¿no? Claro, ¿te fijas? Entonces,
Aspectos como eso, Claudia, cuando lo entiendes y lo aprendes, tú por sí solo generas conexiones emocionales y como consecuencia tu tasa de conversión aumenta. ¿Te fijas? Otro punto que se conoce como rapport. Dentro de las técnicas rapport, el rapport lo que busca es generar una afinidad, una conexión con las personas. No es una empatía, ¿ya? La empatía es cuando yo me coloco en el lugar de la otra persona, ¿cierto? Para poder entender las decisiones que tomó, pero no necesariamente las comparto. Eso es la empatía. Es un entendimiento más que nada. El rapport, una de las técnicas que busca, o la finalidad del rapport, es generar una afinidad contigo. Cuando yo genero una afinidad contigo, la resistencia se disminuye. La resistencia a que tú me comuniques lo que deseas disminuye, ¿te fijas? ¿Y cómo generas esa afinidad de la que hablas? Porque el momento de venta quizás no tiene mucho tiempo. ¿Cómo haces para generar esa afinidad vos como vendedor con tu consumidor? Bueno, ahí hay técnicas que de hecho la están aprendiendo los alumnos hoy día en el instituto, ¿cierto? En la Escuela de Negocios Initiative. Una de ellas, que está dentro del rapport, es lo que se conoce como técnica espejo. ¿Cuál es la técnica espejo? Es que yo, como vendedor, rápidamente identifico a quién tengo al frente. Imagínate el siguiente caso, Claudia. Yo tengo un cliente introvertido. Es decir, una persona que no mueve mucho los brazos, calmada, es más reactiva. ¿Te fijas? ¿Qué pasaría si yo como vendedor, que generalmente son muy extrovertidos, muevo los brazos, hablo alto, hablo fuerte? ¿Existe alguna afinidad? No existe alguna afinidad. Entonces, ¿cuál es una de las técnicas? Y respondo a tu pregunta, que rápidamente yo puedo hacer, es tratar de imitar un poco el comportamiento de mi cliente, porque nosotros tendemos a confiar en las personas que se parecen más a nosotros que las que no se parecen. Entonces, si yo como vendedor empiezo es una persona introvertida, y empiezo incluso a manejar el tono de voz, un poco los gestos. Ojo, que no es un ejercicio de imitación, pero sí de comprensión del otro, quizás. Cómo el otro se comporta, ¿no? Por supuesto, tienes grandes ventajas de hacer una conexión emocional y como consecuencia de eso un resultado económico, como consecuencia de eso una resolución de un problema, como consecuencia de eso un buen servicio de atención al cliente. Porque nosotros confiamos más en las personas que nos parecen. ¿Qué técnicas de neuromarketing son las que yo tengo que usar entonces para captar la atención de un cliente al momento de interactuar y así poder aumentar las conversiones, Eduardo? Nosotros compramos por miedo. Nuestro cerebro, ¿sí? Por miles y miles de años, su función ha sido asegurar nuestra supervivencia, nuestra evolución y nuestra adaptación. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro, cuando ve que alguno de estos aspectos está siendo amenazado, motiva y moviliza a las personas de manera profunda y subconsciente a hacer ciertas acciones. Estas acciones finalmente se hacen conscientes. Y estas acciones que se hacen conscientes se transforman en anhelos y deseos. Por eso nosotros anhelamos y deseamos. Bueno, algunos de estos anhelos o deseos nosotros entendemos que los vamos a cumplir contratando un producto o un servicio. Ahora vuelvo, ¿por qué? Después de toda esta explicación, ¿por qué el miedo? A modo de ejemplo, imaginemos papás que tienen hijos en edad de sala cuna, es decir, 1 año y medio, o de jardín infantil.
¿ya? Infantes, muy pequeñitos, y donde ambos trabajan y además no tienen una red de apoyo para que cuiden a sus niños. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las amenazas? Y aquí va a quedar muy claro cómo piensa nuestro cerebro. ¿Cuáles son las amenazas que ponen en riesgo la supervivencia, la adaptación o la evolución de los padres de esos niños? La seguridad del niño sería seguramente una de las principales, ¿no? De hecho, es más profundo. Sí. La libertad. O sea, el cerebro está percibiendo que si no colocamos a los niños en una sala cuna o en un jardín infantil, la libertad de alguno de los dos va a ser amenazada. Ah, ok. Porque va a tener en primer lugar, uno piensa en su rol de persona y luego ve el tema de la seguridad. O sea, es mucho más primario. Claro. Lo que me estás diciendo. Claro, es muy primario. Y así funcionamos por miles de años. O sea, nuestro cerebro primero se va a preocupar de la cabecita donde habita. Okay. Luego, lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no tomamos esa decisión, nuestra libertad, al menos de alguno de los dos, se va a ver perjudicada. Segundo, ¿qué pasa? Pierdes el control. Porque, en cierta forma, si uno se queda de los dos, puede ser el hombre o la mujer, da lo mismo, el control económico se ve mermado porque hay un ingreso menos, ¿sí? Y también la trascendencia se ve afectada. ¿En qué sentido? De que los dos tienen deseo de trascender laboralmente, proyectarse laboralmente. Ambos tienen proyectos de vida y esos se ven amenazados. Entonces, esa es digamos, lo que nuestro cerebro ve como una amenaza, el perder eso. Y como consecuencia de eso, la materialización es, ¿sabes qué? Tenemos que colocar a los niños. Qué interesante ese approach que le estás dando, ¿verdad? La verdad que no lo había visto así, porque lo primero que te hablé es la seguridad de los chicos, que uno mira en eso, ¿verdad? Pero claro, en realidad antes de eso sí está lo que decís, esto de cómo te corta la libertad o la falta de independencia en el caso de que vos tengas que tomar la decisión de que uno de los miembros de la pareja, ¿verdad? En la familia tenga que dejar de trabajar. Es muy, muy interesante ese approach del miedo, porque no es en realidad una situación de vida o muerte muchas veces, pero sí una situación de que te genera la imposibilidad de no desarrollarse como persona o como profesional en este caso, ¿no? Claro, y para nuestro cerebro sí es relevante, porque perder la libertad es muy relevante. Dejar de trascender es muy relevante. Perder el control es muy relevante para nuestro cerebro. Qué fuerte, qué fuerte. Me parece súper interesante. Entonces, recién decías el mensaje que uno le tiene que dar entonces. ¿Cómo participa el neuromarketing en la generación de este mensaje? Vos hablabas de storytelling, copywriting, para poder acompañar al consumidor en el Customer Journey. Claro, es que todo esto que hemos estado conversando, finalmente tú determinas keywords, o sea, palabras claves, que finalmente te ayudan a construir tu contenido. Por eso le llamamos tu neurodiscurso. Ajá. ¿Sí? Y cuando construyes tu neurodiscurso, esto lo puedes aplicar independiente del medio en el cual te interesa promocionar, publicitar o vender tu producto. Y independiente también del canal, es decir, si es un canal presencial, si es un canal digital, si es un canal telefónico, también. O sea, lo que tú construiste finalmente te ayuda a utilizarlo independiente del objetivo y el canal que has decidido. ¿Cuál es hoy día el desafío de la empresa? No es vender miedo. Porque cuando yo entiendo los miedos, la idea no es vender miedo. Porque cuando tú vendes miedo,
¿sí? Nuestro cerebro se comporta y se activa en la zona como cuando realmente estamos frente al peligro. Y las zonas que se activan de nuestro cerebro y todas las instrucciones que da nuestro cerebro, como por ejemplo activar el cierto cortisol a través de nuestras glándulas suprarrenales, y el cortisol tiene una serie de funciones que están relacionadas con la supervivencia, como por ejemplo pegar y arrancar. Entonces, el objetivo de la empresa no es entender los miedos, como lo acabamos de conversar, para ofrecerlo. No, es entender los miedos para que ahora tú aprendas a ofrecer tus productos como una solución a esos miedos. Cuando tú le entregas, hay algo que agradece muchísimo a nuestro cerebro, y es cuando tú le das una solución. ¿Y sabes cómo te recompensa? Con endorfina. Ah, ok. Que es el que te da como alegría. Alegría, tranquilidad, bienestar. Ah, mira, qué interesante. Me parece muy interesante todo esto que estamos hablando. Me encantaría tener mucho más tiempo, te soy sincera, Eduardo. Sí. Pero contame un poquito, para líderes de ventas y de marketing, ¿cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar para poder desempeñarme bien en un entorno competitivo? Te lo voy a responder con algo que también hablo en el taller. Tu pregunta está relacionada con las competencias que debe tener una persona en un cargo, ¿ya? Las competencias es la combinatoria de 3 variables, por decirlo de esa manera. Vamos a llamarlo variables. Uh-huh. De la actitud, del conocimiento y de la experiencia. Y eso está medido, ¿sí? La actitud pesa un 50%. El conocimiento pesa un 30%. Y la experiencia pesa un 20%. Entonces, cuando tú me dices qué características tiene que tener un gerente, un subgerente o quien sea, siempre tienes que fijarte en la actitud. Porque ahí tienes el 50% del éxito. Yo, cuando hablo del taller, yo les termino diciendo, por favor, cuando regresen a su empresa, vayan inmediatamente a Recursos Humanos y díganle que en el perfil del cargo se encarguen de encontrar personas que tengan actitud. Y la actitud se trabaja, Eduardo, ¿no? La actitud se trabaja, pero es algo que tiene implícito uno, es como la voluntad. Uh-huh. Mira, la actitud, qué buena pregunta, Claudia. La actitud es, te lo puedo definir de esta manera, son las ganas de querer hacerlo. Mira, la psicología dice, el conocimiento, ¿cierto?, es el saber cómo se hace. La experiencia es haberlo hecho. Uh-huh. La actitud es tener las ganas de hacerlo. Clarísimo. Está clarísimo, sí. Bueno, ¿y cómo podemos detectar el momento exacto en que un cliente está listo para comprar? Ahí está básicamente el ojo especialista de quien está en esa interacción, o sea, sinceramente. Ahora, yo he visto fuerzas de venta, he hecho algunas consultorías de fuerzas de venta de canales remotos, donde tienen la oportunidad de escuchar los audios, y te has dado cuenta que a veces los vendedores están tan en piloto automático que al escuchar la conversación, en el minuto 3 ya estaba listo el cliente. Y terminaron 25 minutos hablando con la persona. E incluso, en algunos casos, terminaron 25 hablando con la persona y no les compró. El éxito y lo que nos entrega las neuroventas, en este caso Claudia, es que aprendes a argumentar menos y a emocionar más. Porque si emocionas más, vendes más. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer recibirte y bueno, y nos vemos en breve en el workshop que se va a generar aquí en Initiative en el mes de octubre.